esta hora, Nadine Heredia y su hijo ya están en Brasil comiéndose una feijoada. Y Ollanta Humala pasó su primera noche en el penal de Barbadillo, donde fue recibido por el comité de bienvenida conformado por Alejandro Toledo y Pedro Castillo. Según nuestras malintencionadas fuentes, Toledo se encargó de las bebidas, un pisco sour bien cargado para olvidar condenas, y Castillo fue el encargado de dar el discurso de bienvenida que duró 3 horas. Nadie entendió nada, pero incluyó la historia del pollito ampliada y mejorada. Bueno, esta madrugada la ex primera dama Nadine Heredia partió rumbo a Brasil tras obtener asilo diplomático concedido por el gobierno de Lula da Silva. Esta decisión se produjo luego de que el Poder Judicial de nuestro país la condenara, al igual que a su esposo, a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos en el marco de las investigaciones del caso Odebrecht. Todos los detalles de la sentencia con sus antecedentes, pormenores y recuerdos nostálgicos te los dimos en el programa que sacamos poco antes de la medianoche y que seguramente todavía no has visto. Miserable, te desprecio. Bueno, el abogado de Heredia, Wilfredo Pedraza, confirmó que su clienta abandonó el país de manera legal y amparada por el derecho internacional, específicamente por la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954. Según Pedraza, la salida de Nadine Heredia se realizó con todas las autorizaciones correspondientes, incluyendo un salvoconducto otorgado por el gobierno peruano, lo que permitió su traslado a territorio brasileño junto a su hijo de 14 años. La Cancillería peruana informó que Brasil otorgó el asilo diplomático a Heredia y solicitó las garantías necesarias para su traslado, las cuales fueron concedidas por el gobierno de nuestro país en cumplimiento de las obligaciones internacionales. Es verdad que Nadine Heredia no es una perseguida, de ninguna manera. Sin embargo, Brasil es una nación soberana que puede decidir a quién le otorga protección. Luego que Lula da Silva aceptara el pedido de la esposa de Ollanta Humala, al gobierno peruano no le quedó otra opción que entregarle el salvoconducto respectivo para que salga del país, porque así lo ordena el tratado firmado entre ambas naciones. No se contagien de la estupidez de algunas personas que tienen un micro y una cámara enfrente para decir que a Alan García le negaron el salvoconducto. García ni siquiera pidió un salvoconducto porque Uruguay y otros países le negaron el asilo. Memoriza esto: primero te tienen que dar el asilo y luego te dan salvoconducto. Asilo primero, salvoconducto después. Y luego ya sales del país. Ese es el orden. Y no, tampoco le hagan caso a otros mononeurales que sugirieron y hasta exigieron que el Perú invada la embajada del Brasil para sacar a la fuerza a Nadine Heredia, como lo que pasó hace poco en el Ecuador. No sería buena idea invadir territorio brasileño, animal, y menos por una persona condenada por corrupción. Bueno, este caso aún no termina. La defensa de los Humala Heredia apelará a la sentencia y espera que sean absueltos en segunda instancia. Incluso podrían presentar un habeas corpus en el caso del expresidente, porque a criterio suyo, Humala ha sido encarcelado sin tener la sentencia completa, lo que no le ha dado opción a presentar una apelación. Y en un nuevo episodio de nuestra telenovela política titulada ¿Y esto con qué se come?, Alberto Otárola, el ex primer ministro que nunca pasa desapercibido, se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso no para hablar de economía o dar consejos sobre políticas públicas, sino para mezclar en un solo discurso las cirugías secretas de alias presidenta y una extorsión que involucra gatitos. Mientras el país se pregunta si Dina Boluarte se operó en modo incógnito, Otárola soltó la bomba de que su expareja Yacire Pinedo lo habría extorsionado, aunque no sabemos si el chantaje era por dinero, poder o simplemente porque no le pasaba la pensión alimenticia a los michis. ¿Qué tiene más suspenso? ¿La salud no declarada de una gobernante por accidente o un drama personal que parece guión de telenovela mexicana noventera? Vamos a descifrar este enredo con sabor a anticuchos. Respecto a la cirugía de Dina Boluarte, Otárola afirmó que la tía Veneno, la chapa es nuestra, no comunicó ni formal ni informalmente al Consejo de Ministros ni a él sobre el procedimiento al que se sometió a fines de junio de 2023. Muy circunspecto, Reptilio subrayó que este hecho plantea una cuestión constitucional significativa, ya que según el artículo 115 de la Constitución, en caso de impedimento temporal del jefe de Estado, debe encargarse el despacho presidencial, ya sea al vicepresidente o al presidente del Congreso, según corresponda. La señora Boluarte informó, formal o informalmente, al Consejo de Ministros o al presidente del Consejo de Ministros la realización de este procedimiento médico, y la respuesta es contundente: no, no lo hizo. Y esto no solamente lo digo yo, señor presidente, sino así lo ha manifestado también la señora Dina Boluarte en sede del Ministerio Público.
Señor presidente, el artículo 115 de la Constitución establece que por impedimento temporal o permanente del presidente de la República asume sus funciones el primer vicepresidente o, en su defecto, el segundo vicepresidente. Por impedimento de ambos, dice la Constitución, asume presidente del Congreso. Se puso en modo Pilatos, debe ser por la Semana Santa. Bueno, en relación con Yaciré Pinedo, Otárola denunció que fue víctima de una extorsión por parte de ella y presentó una carta escrita a mano en la que Pinedo le solicitaba 850,000 soles, lo que hizo salivar a los más chismosos de la comisión. El papelito enviado en enero de 2024 a la letra dice: necesito 850,000 soles para traer y cuidar a mi familia por culpa de tus cagadas. Solo te espero 2 días a que me respondas. Besos, te amo. Ni la tóxica se atrevió a tanto, Diego. Bueno, según Otárola, ese papelito evidencia la extorsión de la que fue objeto. Pobrecito, eso te pasa por pipiléptico, Diego. Perdón, Alberto, es que son casos muy parecidos. Bueno, Alberto Otárola también se dio tiempo para chancar a su ex amiguito y sucesor, el premier Gustavo Adrianzen, a quien acusó de actuar como vocero del crimen organizado por respaldar las denuncias presentadas en su contra por Samir Villaverde, el terror de las pizzerías de Miraflores. Pero ayer también la Comisión de Fiscalización aprobó con 12 votos a favor y 1 en contra, porque siempre hay un alma rebelde, el informe preliminar, que recomienda suspender a Dina Boluarte por abandono del cargo cuando se fue a una clínica estética donde le limaron la nariz y de paso le estiraron el pellejo, lo que la habría mantenido alejada de la presidencia. Lo curioso aquí es que Fuerza Popular y APP, esos partidos cómplices que se mueren siempre por figurar, esta vez se hicieron los locos y no votaron. ¿Qué pasó, amiguitos? Estaban muy ocupados viendo memes. No sean mal pensados. Lo cierto es que entre los que sí votaron tenemos de todo, desde Perú Libre hasta Renovación Medieval, demostrando una vez más que en política los enemigos de ayer son los aliados de hoy, o al menos hasta el próximo escándalo. Pero ni se emocionen, porque esto recién empieza. Para que la investigación avance, el Pleno tendría que aprobar el informe y darle a la Comisión de Fiscalización facultades para ser comisión investigadora. Y ahí viene el problema. El Congreso ya le ha dicho no a investigar a Boluarte antes. Recordemos los casos del cofre presidencial, Cerrón, los Rolex, las protestas. ¿Y por qué será distinto ahora? Además, incluso si logran suspenderla, el camino es largo. La denuncia tendría que pasar por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde todo lo relacionado a Boluarte parece ir a morir. Ya lo hemos visto con el Rolex Gate y las muertes en las protestas. Ahí todo se archiva y se olvida. ¿Por qué? Porque está en manos de Alianza para el Choreo. Progreso. Esa subcomisión la preside María Acuña, la hermanita de César, el cómplice Acuña. Así que en resumen, mucho ruido, pocas nueces. Esto huele más a teatro político que a un verdadero intento de sanción. Pero ojo, estamos en año electoral y en el Perú todo puede pasar, aunque sea solo para darle más rating al circo. Aquí la política nunca decepciona, por lo menos para hacer el ridículo. Como todo el Perú y el mundo saben, Dina Boluarte es investigada por el asesinato de 50 peruanos, varios de ellos menores de edad, durante las protestas contra su gobierno. Bueno, resulta que con tremendo anticucho y la estructura acústica que adorna el campo de Marte, la tía Veneno promulgó el lunes la ley que modifica las funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, la APSI, sometiendo a las ONG a un mayor control estatal. ¿Alguien más sintió un aroma como a Venezuela, Nicaragua, Rojetes, comunismo? Nunca más. Bueno, era Dina firmando el papelito. Esta norma restringe la autonomía de las ONG y limita su capacidad para denunciar violaciones de derechos humanos. Sí, derechos humanos, esos que este gobierno se pasa por el forro. Saludos desde Juliaca, Ayacucho, Apurímac y otras regiones, Dina. Dicen que a ver cuándo los visitas. Entre los aspectos clave de la ley está el control sobre actividades y financiamiento. Las ONG deberán inscribir sus planes, proyectos y actividades financiadas con recursos de la Cooperación Técnica Internacional, la CTI, en un registro público gestionado por la APSI. Claro, suena hasta eficiencia en la gestión pública, pero la ley precisa también que cualquier actividad que se considere que atente contra el orden público, la seguridad ciudadana, la defensa nacional o el orden interno será sancionada como infracción grave.
¿Quién va a decidir que algo es considerado como un atentado contra la defensa nacional, la seguridad y todo lo demás? Pues el gobierno, claro, es la nueva libertad. En una democracia moderna nadie debe temer a la transparencia, nadie debe sentirse aludido o afectado cuando el objetivo de una norma es proteger el interés general. ¿Quién lo dijo? ¿Churchill? ¿Abraham Lincoln? No, Dina Boluarte. Dina Boluarte hablando de transparencia es como Al Capone hablando de emprendimientos honrados. Y por supuesto, las ONG que incumplan estas disposiciones podrían enfrentar multas significativas o la cancelación de su registro, lo que afectaría su funcionamiento y sostenibilidad. Diversos colectivos, organizaciones indígenas y hasta exdirectores de la APSI han expresado su rechazo a la ley, calificándola de inconstitucional y carente de rigor técnico. Una de ellas, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, considera que esta normativa busca eliminar a las ONG y restringir su labor en la defensa de los derechos humanos y la democracia en el país. La coordinadora advierte que la ley impone requisitos y sanciones que podrían limitar la libertad de asociación y expresión de las ONG, especialmente aquellas que critican al gobierno o denuncian violaciones de derechos humanos, y que la normativa podría afectar la recepción de fondos de cooperación internacional destinados a proyectos sociales, de salud, medio ambiente y derechos humanos, lo que perjudicaría a las poblaciones más vulnerables. Asimismo, la coordinadora teme que la ley sea utilizada para criminalizar y sancionar a las ONG que desarrollan actividades consideradas incómodas por el gobierno, lo que atentaría contra el pluralismo y la participación ciudadana. Organismos internacionales y embajadas de países desarrollados también expresaron su preocupación por las modificaciones a la ley de la APSI, señalando que podrían restringir la capacidad de la sociedad civil para operar en un entorno propicio. Asimismo, diversos colectivos y organizaciones indígenas le solicitaron en su momento al Ejecutivo que observe la ley y evite su implementación, argumentando que representa un control excesivo sobre el uso de fondos de cooperación internacional y afecta el apoyo en temas cruciales como medio ambiente, inclusión social, salud y gestión de riesgos de desastres. Las ONG ya eran fiscalizadas antes de esta ley. Todas deben rendir cuentas de cada centavo que reciben para gestionar proyectos relacionados con derechos civiles que incomodan a los fanáticos de la derecha, como periodismo independiente, derechos reproductivos, defensa de los derechos humanos, entre otros. Por ejemplo, los familiares víctimas de las matanzas perpetradas por este gobierno son pobres y no pueden pagar por un abogado. Por eso, son defendidas jurídicamente por ONGs que en su mayoría reciben financiamiento externo. Las mujeres víctimas de las esterilizaciones forzadas durante la dictadura fujimorista son pobres también y tampoco pueden pagar su defensa. Por eso deben acudir a las ONG. Gracias a esta ley podrían quedar desprotegidas. Esta nueva ley, cocinada y aprobada en el Congreso y promulgada por el Ejecutivo con las rodilleras bien puestas, impone una falta muy grave para las ONG que utilicen recursos de cooperación internacional para procesos legales contra el Estado, con sanciones que incluyen multas de hasta 500 unidades impositivas tributarias, lo que equivale a aproximadamente 2 millones de soles, o la suspensión temporal o cancelación de su registro ante la APSI. Por eso mencionábamos como ejemplo a las víctimas de las protestas y los casos de las esterilizaciones forzadas. Por culpa de esta ley, los más pobres deberán contratar abogados para demandar al Estado porque las ONG que reciben financiamiento externo están ahora prohibidas de hacerlo. Por eso es que el lunes, en Palacio, durante la ceremonia de promulgación de esta ley, vimos en primera fila a personajes como los congresistas José Cueto, un militar en retiro, y a Alejandro Aguinaga, el principal acusado de las esterilizaciones forzadas durante la dictadura fujimorista. Dina Boluarte ha promulgado esta ley mientras ella misma enfrenta investigaciones por presuntas violaciones de derechos humanos relacionadas con la muerte de 50 peruanos. Por eso ella quiere silenciar a las ONG que defienden a las víctimas. Y ya no hablemos del caso de IDL Reporteros, que sobrevive con financiamiento externo y que desde hace años viene investigando y denunciando la corrupción en el poder, incluyendo la de este gobierno, así como los casos que involucran al fujimorismo y al aprismo. Y hay que bajarse a IDL Reporteros porque Gorriti es el cabecilla de las huestes caviares, ¿verdad? En conclusión, esta ley representa un retroceso en la protección de los derechos humanos y la democracia en el Perú, algo que hace siempre sonreír a Dina Boluarte, aunque de manera muy macabra. Recuerda que si quieres que este micronoticiero siga existiendo, necesitamos de todo tu apoyo. ¡Listo! Si te gustó este mamarracho de programa que te quiere con todo el alma, sigue yapeando y plineando, que es lo único que nos mantiene con vida.